Dios una vez más. Regresé, pero no para dar anuncios. No sé, se me olvidaron unos. Ahora el tema es un poquito pesado, como les comentó Pastor Moisés, y sí, en realidad se me olvidaron los anuncios. Perdónenme, pero sí. Algunos varones tenemos una reunión varonil. Si quieres más información, pasa por la mesa de próximos pasos, es el 20 de septiembre. Y si tomaste alguna clase, membresía, Rooted, o te bautizaste y todavía no tienes tu certificado, puedes pasar por la mesa de bienvenida y los tenemos. Hoy tenemos clase de membresía, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a hacer la clase de membresía al fin del servicio. Y sí, en realidad, pastor, el tema de ahora es un poco pesado. Y cuando las lágrimas empiezan, como que siguen por varios días o semanas. Y como miraron la pantalla, decía, preguntando por un amigo. Y si tienen su boletín, les voy a recordar que a la parte de atrás tienes alguna pregunta. Ahí dice, puedes escanear con tu teléfono. Y si no tienes un teléfono que puedes escanearlo, puedes anotar tu pregunta aquí mismo o donde dice donde podemos orar por ti y poner tu pregunta en la bolsa de ofrenda y vamos a responder a todas esas preguntas también. Y lo puedes escanear ahí mismo o en la otra pantalla pueden escanear y someter todas sus preguntas. Y sí, estas ahora están medias pesadas, estuvieron. Y no la logramos responder. La semana pasada dijimos que íbamos a responderlas, pero voy a ser honesto, llegaron muy pocas preguntas la semana pasada. Sí. Entonces, si usted quiere escuchar lo que vamos a responder, tiene que meterse en la comunidad de Facebook. En Facebook, va a su página de Facebook, va a la página de Sunrise Church en español en Facebook y pide ser parte de la comunidad. Tiene que ser parte de la comunidad porque lo más por la comunidad es un grupo cerrado para la gente que son parte de la comunidad y usted puede escuchar ahí. Entonces decidimos que a la medida que vaya en la serie alcanzando más preguntas, vamos a pasar tiempo respondiéndolas. Sí. Y ahora el tema, tengo un amigo que tiene preguntas sobre guerras. ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las guerras? Antes que entremos en el tema, queremos hacer una aclaratoria. Nosotros no estamos diciendo que tenemos todas las respuestas. Sí, ¿Okay? claro. Esto es un tópico muy difícil y no vamos a decir que tenemos todas las respuestas, eso es imposible. Y segundo, queremos hacerlo con la mayor humildad posible. Así que si usted tiene una opinión diferente a la de nosotros, ténganos humildad y tenga también paciencia. ¿Okay? La pregunta es ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite la guerra? La semana pasada se le hizo una pregunta que fue muy buena. La semana pasada la pregunta fue ¿cómo podemos apoyar a un gobierno que manda al Army a la guerra o a la guerra, a una invasión, y un cristiano tiene que matar? Eso es la pregunta que se nos hizo. Ahora, la verdad es que las guerras siempre han existido desde antes, o la guerra ha existido desde antes y desde el inicio de la creación de la humanidad. O yo lo estoy diciendo desde antes de la creación de la humanidad y del inicio de la creación de la humanidad. La primera guerra que la Biblia registra, en mi opinión, es entre dos hermanos, entre Caín y Abel. Y pues digo que fue una guerra porque eran dos personas, en una época no había mucha población y esas eran dos líneas de personas, dos líneas de familia, dos naciones que se iban a fomentar, y al haber un conflicto entre ellos fue una especie de guerra y pues terminó con la muerte de Abel en el capítulo 4 de Génesis, nos narra eso, y Caín matando a Abel porque Caín tenía celos de Abel. Pero la Biblia también nos habla de guerras espirituales en el mundo físico, que va más allá de lo físico, del mundo material, del mundo humano. Por lo menos en Apocalipsis capítulo 12 te dice, después hubo una gran batalla. La palabra en griego es polemos, la palabra en griego es batalla, pero la mayoría de veces se traduce como guerra. Entonces yo puedo traducir esto fácilmente como después hubo una gran guerra. Después hubo una gran batalla, una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, bíblicamente las guerras ocurrieron en el cielo. De hecho, yo creo que en toda guerra, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, detrás de una guerra también hay un movimiento espiritual que está ocurriendo. Vamos a hablar las cosas como son. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, aparte de que la Biblia te habla que hubo una guerra en el cielo o que Caín y Abel tuvieron conflictos y terminó en muerte, que es el resultado de una guerra, también te habla de David. David peleaba muchas veces por defender al pueblo de Israel e ir en contra de personas que querían, o grupos que querían destruir al pueblo de Israel.
¿verdad? También la Biblia te habla de guerras civiles. Uno de los capítulos que yo uso cuando doy mentoría pastorales es Jueces capítulo 18, 19, 20 y 21 de Jueces. A todos los que trabajan conmigo en entrenamiento pastoral los pido que lean eso porque te habla sobre una circunstancia muy triste, muy cruda, y en el capítulo 20 en particular te habla sobre la guerra de el pueblo de Israel contra los benjamitas. Por favor, vayan poniendo las gráficas, los que están en el control, estén pendientes de las gráficas porque hay muchos datos que estamos dando. Entonces, a los benjamitas tuvieron guerra contra el pueblo de Israel y casi son aniquilados, literalmente. Después también en 2 de Samuel, capítulo 15, la Biblia te habla a ti de una guerra con Absalón, que era hijo del rey David, en el cual Absalón levanta a casi la mitad del pueblo, o más de la mitad del pueblo, para tener una guerra civil contra su papá y sacarlo del gobierno. Absalón termina muriendo y David queda o sigue siendo rey. También la Biblia te habla de otro tipo de guerras, guerras por poder, donde tú vas a encontrar reyes tanto judíos como reyes no judíos, o reyes del pueblo de Dios, reyes del pueblo de Dios, que a veces iban y dominaban a otros pueblos por poder, y en ocasiones el pueblo de Dios quedaba cautivo por esos pueblos. Otro también, la Biblia te habla de los tiempos del fin, de una guerra final. En los tiempos del fin, la Biblia te habla de una guerra final. Y en esa guerra final, en Apocalipsis capítulo 17, te dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes. Te está hablando de 10 reyes, ¿verdad? Y te dice que aún no han recibido reino. Entonces está hablando de reyes como reyes, gente que está en posiciones de poder en países que aún no han recibido reino. ¿Por qué? Porque está hablando de tiempos del futuro, no está hablando del tiempo de la época de Juan. Dice, no han recibido reino, pero por una hora, un periodo de tiempo, no es una hora literal de 60 segundos, un periodo de tiempo, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, hablando del anticristo, del sistema del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En el versículo 14, la palabra pelearán, literalmente debería ser traducido como guerrearán. Entonces dices, y guerrearán o pelearán contra el Cordero, Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces, la Biblia te habla a ti de unas guerras que ocurren en el mundo espiritual, en el mundo físico. Te habla de una guerra en el mundo físico, donde Jesucristo va a venir y va a establecer su reino milenial, y te habla de una guerra del mundo contra Israel también, contra el pueblo o con la parte de Jerusalén, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia te habla en cuanto a la guerra, el principio de la Biblia te habla en cuanto a las guerras. Ok, gracias. Ahora, entonces, ¿por qué surgen las guerras desde una perspectiva bíblica? Entonces, esa pregunta la estuvimos manejando. Recuerden, nosotros nos sentamos a manejar preguntas que nos hacen a veces. Entonces, Santiago capítulo 4, Santiago, el hermano de Jesucristo, hizo la misma pregunta. Y en el capítulo 4 de Santiago, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y quiero aclarar esto, porque nosotros cuando hablamos de guerra pensamos que todo el tiempo es derramamiento de sangre y un país con armas yendo en contra de un país. Pero bíblicamente la palabra guerra también tiene que ver con lucha. Entonces, bíblicamente, una guerra no ocurre solamente con un país y otro país, ocurre también entre personas, entre familias, entre conflictos. Entonces, Santiago te dice de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros. Y la respuesta que él te da, la respuesta bíblica que él te da, la ves en los versículos siguientes, donde dice, no es de vuestras pasiones, lo hace en forma de pregunta, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, bíblicamente toda guerra comienza aquí, en el corazón humano. ¿Me entiende? Y pues en el caso de los ángeles, en el caso de Satanás que se rebeló contra Dios, también en su corazón, en su mente, ¿verdad? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, la mayoría de las guerras comienzan por pasiones bajas, por deleites bajos, por codicia, por envidia. Comienza por luchas internas que están ocurriendo dentro de una persona, que en caso de una guerra armada puede llevar hasta la muerte. Pero en un caso de una lucha con personas dentro de la iglesia, dentro de familia, puede llevar a separaciones, puede llevar a hacer daños en la imagen de una persona y este tipo de cosas. Entonces, toda guerra es el producto de pecado. Vamos a empezar por ahí. Toda guerra que ocurre, no estoy diciendo que el que se está defendiendo, es que todo el que tiene una intención de hacer guerra innecesariamente es producto de pecado. Porque ese es producto de pecado, porque toda guerra va contra lo que nosotros llamamos en la teología como la imago Dei. Imago Dei es latín, para hablar de ¿qué? De la imagen de Dios. Entonces toda guerra va contra la imagen de Dios. Satanás desde el principio ha ido en contra de la imagen de Dios en el hombre, en la humanidad.
Por eso es que el pecado te transgiversa la imagen de Dios. ¿Cómo transgiversa? En drogas te transgiversa la imagen de Dios. En cosas de prostitución, de sexualidad que no tienen que ocurrir, te transgiversa la imagen de Dios. En cosas de brujería te transgiversa la imagen de Dios y el concepto de Dios. En las guerras te ataca la imagen de Dios, te destruye la moralidad de una persona, te destruye a la familia de la persona, te destruye todo. Entonces, la guerra no es la razón por la cual Dios creó a la humanidad. Dios no nos creó a nosotros para odiarnos, para ofendernos, para atacarnos, para matarnos. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es distinto y nosotros sabemos que la primera guerra ocurrió en el cielo, donde Satanás se rebeló en contra de Dios. Entonces todos tenemos un libre albedrío. Por eso es que las guerras pueden ocurrir, porque todo ser humano tiene un libre albedrío. Aunque yo expliqué en estas semanas que los científicos están diciendo que el libre albedrío, muchos están diciendo, y está dividida la ciencia, que existe o no existe. Bueno, dígalo de los científicos que digan, nosotros creemos que el libre albedrío existe. Entonces, el libre albedrío es la capacidad de escoger entre dos cosas. Aunque tú tengas un libre albedrío, quiero decirte que tu libre albedrío está limitado en dos cosas. Escoges o el bien o el mal. No existe término medio. Entonces, el libre albedrío está limitado a dos elecciones nada más. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de hacer una decisión que vaya en contra de una persona, en contra de un país y un gobierno, en contra de una familia, en contra de algo. La solución a toda guerra se basa en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39 aproximadamente. Esa es la solución a la guerra, porque el versículo te dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a tu Dios con todo tu corazón por encima de todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, yo no puedo hacerle daño a mi prójimo. ¿Me entiendes? El problema es que nosotros los cristianos somos muy buenos hablando en lo que tiene que ver con amor al prójimo. ¿Entiendes? Y somos muy buenos en hablar de amar. Porque quiero hacerte una pregunta ahora. Y yo me hice esta pregunta esta semana. Y me confrontó, Me confrontó esta pregunta. Yo me hice la pregunta, ¿a quién me cuesta amar? A mí, como Moisés Bejarano, ¿a quién me cuesta amar? Te hago la pregunta. Hazte la pregunta ahorita, ¿a quién a ti como cristiano te cuesta amar? ¿Alguna persona en particular? ¿Un grupo en particular? ¿Un grupo étnico en particular? ¿Unas personas o sea, ¿a quién te cuesta amar? Te garantizo que cada vez que tú buscas tratar con una persona que te cuesta amar, empieza un conflicto inmediatamente. Siempre pasa, porque te cuesta amarlo. Entonces no puedes hablarle de la forma que tienes que hacerlo. La otra pregunta que yo me hice esta semana en lo personal es, ¿a quién le tengo celos si es que le tengo celos a alguien? Si tú le tienes celos a una persona y tú tienes celos por una persona, cada vez que hablas a esa persona vas a tener una confrontación interna en lo que estás haciendo. Otra pregunta es, ¿quién me hace sentir mal o me hace sentir menospreciado? Porque si alguien te hace sentir menospreciado, tú cada vez que hablas con esa persona vas a hablar con un cuchillo en mano o vas a hablar con dolor en tu mano. Entonces, estas cosas nos llevan a nosotros a posturas de guerrear, a posturas de hacer cosas. La falta de amor nos lleva a guerrear, la falta de tener celos nos lleva a guerrear, el sentirnos menospreciados nos puede llevar a guerrear. Entonces, es posible que en tu corazón ahora mismo, mientras estamos hablando, tú tengas guerras internas con personas, o guerras con lugares, o guerras con sitios, o guerras con cosas que hayan pasado en tu mundo. Entonces, la razón bíblica por la cual ocurren las guerras empieza en el corazón del ser humano por pasiones bajas producidas por el pecado que habita en nosotros. Ok, gracias. Ahora, sabiendo eso, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las guerras? Volvemos al concepto del libre albedrío. Todo ser humano que tiene la capacidad de hacer daño y destruir, también tiene la capacidad de edificar y hacer las cosas bien. La misma capacidad que tú y yo tenemos de hacer daño, la tenemos para hacer las cosas bien y edificar. Entonces, yo puedo decirte que todo tiene que ver con ese libre albedrío, esa situación que todos tenemos que nos lleva y nos moldea a decidir nuestras acciones. Ahora, si te voy a decir algo, todos somos responsables de nuestras acciones. Entonces, si yo tomo la decisión de hacer daño, yo voy a rendir cuenta por eso a Dios. Si yo tomo la decisión de hacer bien, yo voy a rendir también cuenta a Dios por eso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque hay una capacidad interna en nosotros de hacer daño o hacer bien, pero es mi elección lo que yo voy a hacer. Muy bien, gracias. Y ahora, sabiendo la razón por qué Dios deja pasar las guerras, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando en conflictos actuales que están pasando en el mundo? Sí, esta pregunta estuvimos pensándola mucho porque varias personas la hicieron. Y vamos a ser honestos, ahorita hay unos conflictos bien feos a nivel mundial. No es uno, no son dos, son varios que están ocurriendo a nivel mundial. Vamos a comenzar con el más sonado ahorita. La guerra de Gaza, la guerra de Israel-Palestina. El 7 de octubre del 2023, es decir, el año pasado,
los israelitas se despertaron con un bombardeo de 14.000 misiles. Eso fue lo que ocurrió. 14.000 misiles estuvieron a caer en la región de Israel, o fueron lanzados hacia Israel, con un ataque de 3.000 soldados del ejército de Hamas. Y pues entraron a la parte de Israel y mataron a 1.200 personas y llevaron cautivo a 250 personas. En 3 semanas después que eso ocurrió, se soltó la guerra en Gaza, en la franja de Gaza. Una guerra que ya lleva un año, increíble, ya cumplió un año. Y pues muchos apoyaron a Israel, muchos apoyaron al grupo, a los árabes o a los palestinos, que sea la parte de Hamas. Pero en especial en los campos, en las universidades aquí en los Estados Unidos, la generación Z se levantó. Y empezaron a haber disturbios de todas clases. Yo he leído bastantes noticias, he hablado con personas que atendían las universidades, no se levantaron, y dijeron que llegaban camiones, que no eran los estudiantes que estaban haciéndolo. Todo el mundo me ha dicho lo mismo, que había universidades como la UCLA y esos lugares. Llegaban camiones, se bajan personas, y entonces los estudiantes se metían. Lo cual es interesante, ese tipo de declaraciones cuando las escuchas, porque en Latinoamérica eso pasa mucho. Llega un camión y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Y pues, cuando vienes a ver, se hace una retórica nueva, ¿no? Entonces, pero el hecho es que se levantaron los estudiantes, entonces, y empezaron a decir muerte contra Israel, y empezaron a atacar, hubieron ataques contra personas judías dentro de los campos, hubieron ataques contra personas palestinas, eso se volvió un desastre en todo. Yo me puse de una perspectiva donde puse a ver, wow, y empecé a escuchar a NPR News, que es una radio que va hacia la izquierda, radio pública, y estaban hablando y estaban entrevistando a los estudiantes. Y lo que ellos entrevistaban eran insignias que son de Hamas. Hamas literalmente es una organización que todos los países del occidente lo consideran una organización terrorista. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los medios son justificables para alcanzar el propósito. Entonces, si eso es así, yo puedo matar a quien yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera y no ha pasado nada. Entonces, Hamas tiene en sus cláusulas de quién ellos son, está la aniquilación de Israel. Eso es lo que ellos desean hacer. Por eso es que una tregua al fuego no puede ocurrir, porque en las cláusulas de ellos están, vamos a aniquilar a Israel. Entonces, Israel tiene una situación, dice, tenemos que defendernos. Y esa es la retórica que Israel dice. Israel dice, nosotros tenemos que defendernos. Pero jamás te dice, nosotros tenemos que liberar a Palestina y establecer un lugar nuevo. Pero en las escuelas aquí en los Estados Unidos empezaron los muchachos a protestar. Y yo decía, esto es irónico, porque estos muchachos que están protestando a favor de Hamas y a favor de Palestina, o a favor de la sobrevivencia de Palestina, lo cual yo no estoy diciendo que eso no debe ocurrir, estoy siempre hablando de la protesta. Estos muchachos, la mayoría son pro homosexualidad, pro ideología de género, pro aborto, y están en contra de todo lo que les elimine a ellos lo que tiene que ver con asuntos de sexualidad y esas cosas. Hamas es una organización que si tú eres homosexual, te va a ir muy mal con ellos. Si tú eres una mujer, te va muy mal con ellos. Si tú haces un aborto, te va muy mal con ellos. Entonces decía, qué interesante, ¿no? Cómo la gente puede escoger lo que ellos dicen, esto sí lo voy a pelear y el resto no importa. Pero lo mismo entonces pasa también, porque esta es la perspectiva judía, ¿no? Israel dice, si yo no me defiendo, me eliminan. Y es verdad, no es mentira. Pero entonces Palestina tiene una perspectiva también. Por lo menos Al Jazeera, o Al Jazeera, como se llama en español, pero Al Jazeera, que es la red más importante de noticias árabes, ha estado dando las noticias de que comenzó este conflicto israelí-palestino. Han habido 40.000 muertos en Palestina. Entonces muchos te dicen, ¿cómo puedes justificar 1.200 muertos versus 40.000? Otros te han dicho que ha habido más de 90.000 personas que han caído víctimas, personas inocentes civiles que han caído víctimas. Y Hamas ha controlado a Palestina desde 2006. O sea, ellos entraron, sacaron al que estaba en el poder, derrocaron al que estaba en el poder y entraron en el poder y han controlado bajo la ley musulmana. Los otros eran un poquito más abiertos, estos son más cerrados. Y pues totalmente anti-homosexualidad, anti todo lo que puedas imaginarte, ¿verdad? Ellos proclaman y ellos dicen que su lucha es por la liberación de Israel, eso es lo que ellos de Palestina y el establecimiento del Estado de Palestina. Y los judíos dicen, tenemos que defendernos porque si no nos van a eliminar. Entonces, los civiles palestinos están contra la espada y la pared con Israel, porque si ellos apoyan a Hamas, están en problema con Israel. Pero si no apoyan a Hamas, estando en Palestina, están en problema con Hamas y son considerados traicioneros contra la patria. Y entonces los civiles palestinos están contra la espada con Israel y Hamas, y los civiles judíos están contra la espada contra Hamas, porque siguen tirando bombas, este tipo de cosas. Entonces, si nos damos cuenta, hay un factor en común. El factor en común es que los civiles, tanto judíos como palestinos, están sufriendo.
O sea, aquí están sufriendo los civiles, es la verdad, es lo que está pasando. Entonces, una de las cosas interesantes que pasa en unos países, y yo me hago esta pregunta y lo estaba analizando hace varios meses ya de que comenzó esto, es, nosotros por lo menos como Estados Unidos, le mandamos plata a Israel para armamento y para pelear contra Hamas. Y después le mandamos plata a Palestina, le mandamos dinero a Palestina. Pero Palestina es corrida por Hamas. ¿Sí me explico? Entonces, le doy plata a Israel para que pelee contra Hamas. Y después le doy plata a Palestina, pero toda esa plata la agarra Hamas. Entonces, estamos con una duplicidad de lo que estamos haciendo. Entonces, los que son pro Israel se sienten contentos porque Estados Unidos está mandando dinero para acá. Y los que son pro Palestina se sienten contentos porque está mandando dinero a los palestinos. Pero la guerra en el Medio Oriente no comienza con Hamas y con Israel. ¿Okay? Hamas es un movimiento relativamente nuevo. Desde el principio, en la época de Jesucristo, siempre ha habido guerras en el Medio Oriente. Siempre, 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 siempre. El nombre Palestina es un nombre que los romanos se lo dieron a esa zona. Y nuevamente Palestina se cree que tiene el nombre de Filisteo, básicamente. Entonces estamos hablando que si es así, los palestinos serán los filisteos de la época del rey David, que es lo que se cree esa región. Pero desde la época de Jesucristo no ha habido siempre conflictos. En el año 70 entró Tito y destrozó todo eso. Y siempre ha habido conflictos esa año. Pero en el siglo XI al siglo XV, los cristianos, los cruzadas, hicieron las famosas cruzadas, llegaron e invadían Jerusalén para pelear contra los musulmanes. Entonces, hubieron muchísimos miles de muertos musulmanes, muchísimos miles de muertos cristianos y muchísimos miles de muertos judíos. Eso pasó en ese momento, pero después de las cruzadas que finalizaron después, para el año 1800 y en los años, principios de los 1900, Israel y esa parte de Palestina estaba bajo el dominio británico. Los europeos estaban dominando esa zona. Y eso eran constantemente los árabes golpeando, tirando bombas y los judíos también haciendo la misma cosa, porque ellos querían ser lugares independientes. Después, en 1929, ocurrió lo que se conoce como la masacre de Hebrón, una masacre donde los árabes fueron, atacaron y mataron muchísimos judíos. Eso fue una mortandad increíble. Pero en 1939, unos años después de la masacre de Hebrón, se levanta un hombre que en el año 33, cuando fue canciller de Alemania, estuvo preso y escribió un libro que se llamaba Mein Kampf, o Mi Lucha, My Struggle en inglés. Ese hombre se llamaba Adolfo Hitler, muchos piensan que era de descendencia judía. El asunto es que Adolfo Hitler, el año 39 del siglo pasado, te invade lo que sería Polonia y te hace una guerra contra Polonia y contra Europa, parte de Europa. Y después te liste a ti, porque en su libro él escribía que todo el problema eran los judíos, porque los judíos no tenían casa, no tenían vivienda. Era una nación que no tenía país. Están por todas partes del mundo. Entonces Hitler te hace lo que él llama la solución final, exterminar a los judíos. Y en menos de 5 años te mata 6 millones de judíos. En menos de 5 años. Entonces eso pues a las comunidades árabes pues les beneficiaba hasta cierto punto, ¿verdad? Por la guerra que tienen. Pero los judíos están sin tierra, en realidad, sin territorio judío, desde el año 605 con el rey Nabucodonosor II, que era el rey iraquí, lo que nosotros conocemos como Babilonia en la Biblia. En el año 605 Nabucodonosor te llega y te invade lo que sería la parte de Israel. Después de que pelea la batalla con el faraón Necao, en la batalla de Carquemis, viene de camino y te invade después que escucha que su papá murió y él se postula como rey o emperador y él te invade ya la parte de Israel en el año 605 aproximadamente, en septiembre, si no me equivoco. El año 605. Y lo que ocurre es que después que él hace eso, hasta el 14 de mayo de 1948, es que Israel se forma como un estado nuevamente. Entonces, por más de 2000 años, Israel no ha tenido territorio. Hasta el 14 de mayo de 1948. A partir del año 1945, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Los judíos, por 3 años, del 45 al 48 estuvieron en campos de concentración, no hechos por los alemanes, hechos por los Estados Unidos, por Rusia y por Inglaterra. Y si tú te salías del campo de concentración siendo judío, te metían un tiro, porque no tenían dónde ponerlo. Entonces los judíos estuvieron en campos de concentración por 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 47 hasta el año 1979, la historia te habla de lo que se conoce como las guerras árabe-israelí. Esas guerras árabe-israelíes han tenido conflicto bélico hasta decir basta. Pero la más importante fue la guerra de los 6 días en el año 67, donde Israel en 6 días le ganó a Jordania, el otro fue Egipto y el otro fue Siria. Jordania, Egipto y Siria. Y en esa guerra de 6 días, Israel ocupó el territorio de Gaza, que es lo que está peleando ahorita Palestina. Entonces, las naciones judías hasta el día de hoy te dicen que Israel tiene ocupada la franja de Gaza.
Eso es lo que dice el mundo, que Israel ocupa la franja de Gaza, es decir, está invadida. Pero después hubo la guerra de Irak, la guerra del Golfo, la primera guerra que hizo el viejo Bush, el papá Bush, donde Irak invade a Kuwait y después empieza a mandar misiles para Israel. ¿Te acuerdas? De ahí muere Saddam Hussein, todas esas cosas. Pero esta lucha realmente no empieza con nada de esto. Esta lucha empieza con un hombre llamado Abraham y con 2 hijos de 2 mujeres distintas. Uno era Ismael, hijo de Agar, una esclava egipcia. El otro era Isaac o Yisak, hijo de Sara, que significa en hebreo princesa, la esposa legítima de Abraham. Y lo que la Biblia dice claramente, lo que la Biblia te establece claramente, es que Dios hizo una promesa a Abraham en cuanto a Isaac para que Cristo saliera de su descendencia. O sea, Jesús sale de la descendencia de Isaac. Pero también Dios le hace una promesa a Ismael. La promesa que le hace a Ismael la vas a encontrar en el libro de Génesis y es muy parecida a la promesa de Isaac. La diferencia es que la promesa de Isaac te sale a la línea de Jesús. Es la diferencia. Y la promesa de Isaac era porque era la esposa legítima. Entonces, la promesa de Isaac es hecha a Sara y a Abraham. La promesa de Ismael es hecha a Agar por su hijo. Y pues, eso está en el libro de Génesis, tú puedes verlo. Y les tengo noticia, la generación Z piensa que esto es algo nuevo. Señores, este conflicto ha existido de que Israel ha existido y existió entre 2 hermanos, Ismael e Isaac. Y no se va a acabar. Le tengo malas noticias. Bíblicamente, este conflicto va a terminar hasta la batalla final. Así de sencillo. O sea, el que diga que este conflicto se va a acabar, pues no se va a acabar. Puede ser que haya una tregua. Esto siempre va a seguir porque lo que va a eliminar esto es la segunda venida de Cristo. El anticristo va a traer paz al Medio Oriente, te dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9. Te dice que va a haber el anticristo que hace un tratado de paz con esta gente. Y entonces cuando ese tratado venga, uno puede decir, oh, es el anticristo. ¿Me entiendes? Pero Cristo es el que va a traer la paz finalmente para esta región. O sea que la guerra en el Medio Oriente siempre va a ocurrir bíblicamente hablando. Eso es lo que te puedo decir. Otra guerra, febrero 24 del 2022, la guerra entre Ucrania y Rusia. Las Naciones Unidas dijeron que la invasión de Rusia a Ucrania murieron 35,000, hubieron víctimas, perdón, de 35,160 personas. Mi esposa y yo hemos estado en Rusia y sabemos lo que se siente estar en el mundo ruso. Yo estuve en Hong Kong y ella también, antes de que China tomara control de Hong Kong. Yo estamos también en Taiwán en los años antes de que China estuviera hablando de la invasión que todavía no ha ocurrido, que están hablando que si puede ocurrir o no puede ocurrir en Taiwán. Entonces, la realidad es que hay conflictos bélicos por todas partes. Ya la guerra de Rusia con Ucrania tiene 2 años ya ocurriendo. Y todo no se ha acabado. Y sigue ocurriendo. Han habido miles y miles de muertos de ambos lados. ¿Qué me hablas nosotros por lo menos entonces de la guerra civil de El Salvador? De acuerdo al Centro de Justicia y Rendimiento de Cuentas Sociales en El Salvador, bajo las manos del gobierno salvadoreño, durante los años 1980 a 1992, murieron 175,000 personas en esa guerra por las manos del gobierno salvadoreño. Que me hablan del sandinismo en Nicaragua, eso envió una cantidad de muertos, conflictos internos, ¿verdad? El Fidel Castro en la invasión de Cuba, el chavismo en Venezuela, que esto ha creado que 8 millones de venezolanos hayan salido por todos lados, por las calles, porque la guerra normalmente trae migración. Que hablamos de la guerra de Siria, más de 2 millones de sirios saliendo por todas partes del mundo y no obteniendo lugar. Nadie los quiere hoy en día, los venezolanos nadie los quiere hoy en día, la mayoría de la gente, porque se convierte en un problema. Eso es lo que causa la guerra. Pero también la Biblia me habla a mí de derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a la vida. Tú tienes derecho a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú tienes derecho a vivir, tienes también derecho a defenderte. ¿Sí me explico o no me explico? Si yo tengo derecho a la vida y alguien viene en contra de mi derecho a la vida, yo tengo derecho a defenderme. Por eso es que en todos los códigos penales a nivel mundial, si tú te estás defendiendo, es considerado una guerra justa. La Biblia también considera eso como una guerra justa. Si alguien entra a tu casa a hacer una invasión en la madrugada con un cuchillo, con revólver, y tú lo matas en la lucha, tú no vas a ir preso si logras comprobar que fue por defensa propia. Pero tengo una pregunta que me hice cuando estaba haciendo esto que estaba escribiendo. Yo les digo a ustedes que Dios tuvo una guerra ¿en dónde? En el cielo. Entonces le hago la pregunta, ¿eso hace a Dios injusto porque tuvo una guerra en el cielo? ¿O lo hace justo? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Porque si Dios tuvo una guerra en el cielo, siendo Dios, entonces, ¿Dios es injusto porque ocurrió una guerra en el cielo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Y la pregunta para mí es, expulsar a Satanás, ¿ok?, del cielo con sus demonios, no lo hacen justo. Al contrario, lo hace muy justo. Lo hace justo porque pone límites al ser que quiere destruir a la humanidad y todo lo que Dios toca.
y quita el derecho de la imagen de Dios en todo lo que Dios tiene y destruye ese derecho. Entonces, Dios, si no le pone límites a Satanás y no lo expulsa, entonces Dios sí fuera injusto, porque entonces nosotros, los que somos víctimas, estuviéramos sufriendo por manos de Satanás. Pues a mí me da risa cuando una persona me dice a mí, yo no creo en Dios, pero creo en el diablo. Yo me muero la risa cada vez que yo escucho eso. Porque si existe un diablo que no tiene límites, porque no hay un Dios que le pone límites, tenemos un problema. Un tipo tan malo, tan agresivo, sin límites. No. Entonces, Dios es justo al haberte una guerra en el cielo donde Satanás es juzgado y expulsado. Eso hace a Dios justo. Hago una pregunta. ¿Luchar por la vida de tus hijos en una invasión de muerte en tu hogar te hace justo o injusto? ¿Ah? Eso te hace un padre de familia o una madre de familia o un hijo de familia que ama a tu papá, a tu mamá, que amas a tus hijos, que amas a tu esposa. Eso es lo que te hace. Entonces, eso te hace justo. Hago una pregunta, defender el derecho a la vida de tus descendientes, ¿te hace justo o injusto? Estamos hablando de otro tipo de guerra ya, lo que estamos hablando. Gracias. Ahora, entonces, ¿hay varias razones por qué ocurren las guerras? Sí, hay muchas razones por las cuales ocurre la guerra. La primera razón es defensa propia. La primera razón por la cual ocurre una guerra es defensa propia. Es decir, no tienes otra opción. Mire, yo siempre digo, cuando yo doy consejería matrimonial, yo siempre digo a las personas, el divorcio no es una opción. El divorcio se convierte en una necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Tú no te divorcias porque tuviste un conflicto. Tú vas a tratar tu conflicto. ¿Cuándo te divorcias tú? Cuando ya no te queda más nada que hacer. No te dejas nada que hacer, ya pues ya, porque ya no es una opción, es una necesidad. La guerra es igual. La guerra nunca debe ser una opción. La guerra siempre tiene que ser una necesidad. Así es como yo lo percibo. Entonces, la acción, cuando hay defensa propia es cuando no te queda otra acción. Tienes que pelear porque si no te matan. Tienes que pelear porque si no te quitan el derecho a la vida. Tienes que pelear porque si no te invaden. Tienes que pelear porque si no te destruyen todo lo que tienes. O sea, no te queda de otra, es derecho a la vida. Entonces, una invasión, un ataque, tú tienes que luchar. Eso tienes que tratarlo. Entonces, este tipo de guerra normalmente hay un agresor y uno que se defiende. Uno que está luchando por su vida. Si no se defiende, lo pierde todo. Si no se defiende, lo puede matar. Entonces, esto es justificable en todos los casos de derecho penal a nivel mundial. Esto justifica defensa propia. En la Biblia también. Si tu guerra no es motivada por odio, por rabia, por ansias de poder, sino que es un asunto de defensa propia, entonces una guerra se puede hacer hasta cierto punto justa, ¿no? Hay otro tipo de guerras, guerras por poder. Estas guerras son tan sucias y tan cochinas. Las guerras de poder son muy sucias, son muy, muy, muy cochinas. Poder económico. Saben que invadir a un país le va a sacar petróleo, le va a sacar oro, le va a sacar recursos, le va a sacar cosas, entonces lo invaden. Poder territorial. Saben que el territorio ese le va a dar más expansión, más dinero. Poder político regional. Yo voy a invadir porque yo quiero controlar toda la región. Control de seguridad. Me siento que para establecer seguridad con mis aliados tengo que invadir. Control de influencia regional. Si logro controlar todo el continente americano, ya estoy en control de todas las cosas. Y invasiones y también guerras por traición también, ¿verdad? Donde se hacen alianzas y se rompen las alianzas y eso tiene que ver siempre con poder. Estos casos ocurren siempre. Todas las mayores guerras ocurren por asuntos de poder normalmente. Esto es un asunto de raíz pecaminosa. ¿Me entiendes? Porque el ser humano desde el principio siempre ha querido poder. El día que comieres del fruto, ese día serás como Dios. Ahí da el poder. ¿Qué hizo Eva y Adán? Agarraron el fruto y lo comieron. ¿Por qué? Por poder. ¿Me entiendes? ¿Por qué la gente se practica brujería? Por poder. Porque la brujería te promete un poder que Dios no te da supuestamente. Entonces, la gente siempre anda buscando poder. Entonces, cuando tu medio de alcanzar las cosas es dirigido por poder, eso es una obra satánica. ¿Me entiendes? Porque Cristo, teniendo el poder, se anonadó a sí mismo y se hizo como nosotros y sujetó su poder a su humanidad. Entonces tú ves que Dios no abusa del poder, Satanás siempre abusa y quiere más poder. Satanás quiere sentarse en el trono de Dios. ¿Qué es eso? Necesidad de poder. Entonces la gente que quiere o hace guerras por poder están bajo un principio satánico. Lo otro es también que vamos a hablar la realidad. Usted puede hablar de este tipo de guerras, sangre, muerte, sangre. No, señores, estas guerras por poder ocurren en las iglesias. Personas que quieren tener posiciones tontas, como que si esa posición los hace ricos, imagínate. Entonces, pues, y quieren esas posiciones, porque entonces es una guerra constante. En las familias ocurre esta guerra. Usted, bueno, pero no es igual, pastor. Los cristianos somos excelentes hablando de amar. ¿Me entiende? Pero también escogemos a quien amamos. Ese es el problema. Entonces, el asunto es que este tipo de guerras por poder, siempre los cristianos, somos pacifistas. Ven, pero te despellejamos a una persona y le destruimos su imagen.
para alcanzar lo que queremos alcanzar. Eso es una guerra de poder, ¿me entiendes? No es una guerra donde hay sangre, pero es una guerra donde estás destruyendo a una persona. Eso es una guerra. En las familias pasa cada rato, ¿me entiendes? En los medios de comunicación, en los debates presidenciales. Dios mío, eso es destruir a una persona. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, lo lograste, qué bueno, tienes más dominio que el otro. O sea, hasta nuestra cultura te avala y te habla como que si es bueno que una persona humille a otra. ¿Sí me explico? Y eso tiene que ver con poder. Y eso son guerras. Hay guerras de alianzas, que quiere decir, me conviene aliarme a esta persona, por eso voy a pelear. Ese es otro tipo de guerra, guerra de alianzas. Yo me aliar con esta persona porque me conviene pelear. Me conviene, esta alianza me va a ayudar a controlar ciertas áreas, es beneficioso para mí. Muchos países practican eso. Y hay guerras también raciales religiosas. La guerra de Kosovo y Sarajevo en los años 90 fue una guerra religiosa racial. La guerra entre Sudán fue una guerra religiosa racial. Entre los hutus y los zulus fue una guerra religiosa racial. La guerra en Palestina es una guerra religiosa racial. La guerra de Hitler fue una guerra religiosa racial. Cuando yo me levanto las armas y empiezo a matar a inmigrantes, es una guerra religiosa racial lo que está ocurriendo. Lo que hacen los árabes que son extremistas, que se ponen bombas y explotan, eso es una guerra religiosa. ¿Me entiendes? Entonces, estas son cosas que tiene. Ahora, todo esto se arregla con el texto bíblico de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a una persona, tú vas a buscar lo mejor para ellos, no vas a buscar lo peor para ellos. Entonces, ¿cuál es la guerra que los cristianos tenemos que tener? La guerra es que no nos queda otra opción. Hay guerras físicas que un cristiano tiene que tener porque no le queda otra opción. Tuviste que ir a la guerra para defender el país, no te queda de otro, tienes que ir. Punto y se acabó. Son guerras que son justificadas. Pero una guerra bíblica, que esa guerra bíblica sí es importante a un cristiano. En Efesios capítulo 6 te dice, por lo demás, hermanos míos, por favor pongan los versículos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, eso es guerra, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, Dios nos manda a nosotros a guerrear espiritualmente. ¿Cómo guerreamos espiritualmente? Con las rodillas dobladas, en oración, haciendo lo que el Padre quiere que hagamos, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué guerra peleamos los cristianos? Las que no nos queda otra opción para defendernos. ¿Y qué otra guerra peleamos los cristianos? Las que tienen que ver también con asuntos de poder espiritual para vencer a Satanás. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál debe de ser la postura de la iglesia ante las guerras? Esto es muy importante. La iglesia tiene que tener una postura de compasión. La iglesia tiene una postura de compasión. Una de las cosas que Satanás siempre busca hacer es que la iglesia entre en la retórica del odio. ¿Okay? La iglesia tiene que tener una postura de compasión. En Miqueas capítulo 6 dice que Dios busca a nosotros hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él, dice la Biblia. Entonces, la compasión me lleva a mí a actuar en justicia. La iglesia tiene que comprender que no es llamada solamente a predicar desde un púlpito. Una iglesia que no se activa socialmente es una iglesia que está teniendo problemas espirituales. Porque es muy bonito hablar un discurso y no vivir el discurso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando comenzó la guerra en Ucrania, nosotros mandamos, creo que fueron $35,000, $45,000. ¿Y a quién los mandamos nosotros? A organizaciones que no eran ni pro Rusia ni pro Ucrania, sino pro civiles. Que quiere decir, trabajaban con los civiles, sin importar quiénes ellos fueran. Entonces, cuando la guerra de Israel, nosotros hicimos lo mismo. O sea, nosotros nos hemos movido siempre de una forma de tener compasión. Yo tengo que sentir compasión por las personas que están sufriendo. Tengo que sentir justicia de pedirle a Dios que Él haga justicia, misericordia, de orar en misericordia siempre. Y moverme en misericordia, también misericordia y humildad. Mantener una postura de humildad ante Dios siempre y ante las cosas. En el Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Voy a decir una cosa, en Jerusalén hay barrio judío, hay barrio palestino o árabe y hay barrio gentil, que no es ni judío ni palestino. Okay, entonces, la Biblia me manda a mí a pedir por la paz de Jerusalén. Entonces, la iglesia en su misericordia, en su compasión, tiene que orar por Jerusalén. Es bíblico orar, es como lo que decía la semana pasada. Si tú no oras por las elecciones de este país, estamos pecando. Nosotros tenemos que orar por las elecciones de este país. Entonces, la iglesia es llamada a moverse en lo que es oración y todas esas cosas. Entonces, compasión, mi corazón como cristiano se mueve lo más íntimo, lo más profundo y entra y tiene que ver con mover de cómo actuar. Misericordia me lleva a buscar soluciones, a hacer la voz profética, hacer lo que tengo que hacer en humildad, pedir por la paz del país, o pedir por la paz de la guerra. La segunda cosa que una iglesia tiene que hacer es tener mucho cuidado con todo lo que escucha, no creer todo lo que escucha. ¿Por qué? Porque los medios sociales son expertos en campañas.
el bendito patriotismo, ¿me entiendes? Y yo no estoy en contra del patriótico, yo estoy agradecido de ser ciudadano americano, amo a esta nación con todo mi corazón, le doy gracias a Dios porque ahora tengo los ojos azules y mido 6'5", y tengo una melena hermosa rubia, aparte de ser muy esbelto, no sé si usted se ha dado cuenta, yo sé que usted me ve de otra forma, pero créame, así me veo yo en el espejo. Entonces, el asunto es que el patriotismo es bueno siempre y cuando el patriotismo no me lleve a mí a odiar a los mexicanos. El patriotismo es bueno siempre y cuando no me lleve a odiar a mí a los nicaragüenses. O me lleve a odiar a los africanos o a los asiáticos. ¿Me entiendes? El patriotismo no me puede llevar a mí a odiar la imagen de Dios en una persona. Y eso es muy importante. Entonces, los medios sociales te utilizan y la gente, no, ¿qué tal cosa? Mire, hoy en día usted no puede ni creer las invasiones que ocurren porque el AI, las gráficas inteligentes, o sea, yo puedo hacer una gráfica diciendo algo que yo no he dicho y no soy yo. Eso lo sabe todo el mundo. Vea ¿cómo que se llama? El TED Talk. Hay uno en particular que una mujer encargada de la CIA te habla de las máscaras que usan y que son idénticas, que no se sabe qué es la persona. Y esto es una persona que trabajó para la CIA. Entonces, hoy en día tú tienes que tener cuidado con los medios de comunicación. El bendito YouTube, el bendito TikTok, todo el mundo sabe. El Congreso de Estados Unidos ha estado investigando cómo se metió Rusia en las elecciones del año pasado, de los últimos años. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Usted no puede creer todo lo que le dicen. Usted tiene que escuchar y discernir lo que es verdad. Entonces, porque normalmente esas retóricas te llevan a ti o a odiar o a hacer daño. Entonces, es una retórica que te llama a odiar a los árabes. Pero espérate, Jesucristo dijo que amaras a tu prójimo. Los árabes son prójimos tuyos. Entonces, a odiar a Israel. Espérate, Israel es el pueblo escogido por Dios. Tú no puedes odiar al pueblo de Israel por Dios. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, yo tengo que comprender que en la compasión, a mí no me importa, si yo estoy en una guerra y yo llego a un escombro y veo a un niño de 3 años, yo no voy a preguntarle, ¿tú eres de los enemigos o tú eres de nosotros para salvarte? ¿Me entiendes? Yo veo a un hombre que está desangrentando, está muriéndose, y yo no voy a llegarle a decir, ¿tú eres de los que nos invadieron o tú eres de los que nos invadieron? No, yo lo voy a ayudar. ¿Me entiendes? Si es de los que nos invadieron, después que lo metan preso por habernos invadido, ¿me entiendes? Y que la justicia lo agarre. Pero yo no voy a buscar la justicia en mis propias manos, porque yo en buscar la justicia en mis propias manos voy a hacer injusticia. Y entonces, en la parte esta, yo tengo que comprender que los medios sociales son expertos en manipular a las masas. Entonces, y los políticos son expertos también en hacernos creer que ellos están haciendo la mejor decisión por amor al país. ¿Me entiendes? Y a veces nos hace, ahora, un soldado, ¿por qué pelea un soldado? Porque él ama a su familia. Un soldado que está en el frente peleando no está pensando, vamos a ser poderosos. No, está pensando, yo no quiero que a mi mamá le pase nada, yo no quiero que a mi papá le pase nada, yo no quiero que a mi hijo le pase nada, yo no quiero que a mi esposa le pase nada, yo no quiero que a mi vecino le pase nada. ¿Por qué? Porque el soldado cuando va a la guerra, que lo hace con un corazón de soldado, de verdad, lo está haciendo porque él ama a su país, él ama a su gente. Entonces yo no puedo decir que esa gente son todos del diablo tampoco, ni puedo decir que todos son buenos tampoco, pues hay soldados, personas que van a la guerra por otras razones. Entonces, en Mateo capítulo 24, 6, estas son las palabras de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, señores, rumores de guerras y guerras van a existir hasta que Cristo venga. Pero después Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento dice, en Eclesiastés 3:8 dice, hay tiempo de matar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Entonces la Biblia te dice que van a haber diferentes momentos en las etapas, donde van a haber guerras de diferentes tipos. Y tú no puedes hacer nada, es parte de la vivencia humana. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, cuando sacó la espada para cortar la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando a Cristo lo estaba metiendo preso, en Mateo capítulo 26, versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, rápidamente, yo quiero hablarte sobre el mejor de los guerreros, que es Jesucristo. Porque Jesucristo derramó sangre, pero no la sangre de su enemigo. Derramó su propia sangre por su enemigo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en el concepto de hacer guerra a Jesucristo, es un concepto total distinto. El Hijo de Dios se humanó y derramó su sangre. Él pudo haber derramado la sangre de todo el mundo, y haber dicho, todo el mundo muera y todo el mundo se destruyó. No, Él derramó su propia sangre como sacrificio. Y en esa cruz del Calvario, la Biblia dice que derrotó públicamente a Satanás. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz no es solamente un sacrificio, es una guerra. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no es un sacrificio, es una guerra, y una guerra victoriosa. Cristo venció muriendo en la cruz, resucitando de la muerte y viniendo de nuevo por su iglesia, es como Cristo vence. ¿Amén?
¿Hay preguntas? Sí, hay varias. Otra vez. Tenemos bautismos. Sí, tenemos bautismos. So vamos a hacer. No me tires las más livianas, escoge la más difícil. Sí, fíjate que el tema de guerra es algo de que pues, muchos de ustedes saben que yo estuve en el militar, en los Marines, y fui parte de la invasión inicial en Irak. Y el tema de guerra es algo que afecta toda área de mi vida, de mi familia, mis pensamientos. Y es algo que también, pensando en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, amar a su prójimo, protección, hay tantas cosas. Y al mismo tiempo, yo no conocí de Dios cuando yo estaba en el militar, pero yo sé que Dios me habló. Yo sé que Dios me protegió. Dios en Irak, Dios me habló de una manera muy profunda que nunca me voy a olvidar, y yo sé que Dios estaba ahí conmigo. Y también, como en el tema de familia, mi esposa aquí con nuestra hija, sin saber si voy a regresar, es algo que nos afecta a todos en el militar y en guerra, tratando ese tema. Hay muchas preguntas otra vez más, y vamos a tratar todas en línea. Pueden entrar al grupo de Sunrise para poder participar ahí. Pero una pregunta. Entonces, dígame, pastor, si mi amigo está preguntando, ¿ok? ¿Qué? Es una pregunta que entró en línea. Si Dios permite todas estas guerras, ¿Dios es un guerrero o Dios es Dios de amor? Las dos cosas. Las dos cosas. Usted lee la Biblia, es más, el nombre en hebreo es... el nombre de Dios no se puede pronunciar en hebreo, ¿ok? No busque Jehová, no busque. No existe pronunciación del nombre de Dios, ¿ok? Nosotros lo hemos mal traducido como Jehová. Más cercano, Yahweh, pero ni siquiera Yahweh se puede pronunciar realmente. Yo ahorita estoy tomando clases de hebreo y te voy a decir que cada vez que vamos a leer el nombre de Dios en hebreo, leímos Adonai, siempre, el Señor, en hebreo. Entonces, el nombre en hebreo es Adonai Shebaot, el Dios de los ejércitos. Okay, o sea, Dios se identifica como un guerrero de ejércitos. O sea, esas miles y millares de ángeles es un ejército que Dios tiene. Es interesante que Dios tenga un ejército. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo. Entonces, pero también es un Dios de amor. Dios no es un Dios, eso es lo hermoso de Dios. Nosotros podemos ir a la guerra y podemos destruir. Dios, cuando guerreó en el cielo, aún pudiendo destruir a Satanás, no lo hizo. ¿Me entiendes? Sino que lo expulsa del cielo. Hay muchas teorías en cuanto a eso, no vamos a entrar en eso ahorita, pero lo expulsa del cielo. Yo creo, y yo no estoy diciendo que Satanás puede recibir perdón de Dios, bíblicamente Satanás no recibe perdón de Dios. Pero en Job capítulo 1 te dice, y vinieron los hijos de Dios, y entre esos vino Satanás. ¿Me entiendes? Elohim Benei es la palabra en hebreo, Elohim Benei, los hijos de Dios. Entonces es Satanás. Entonces, yo creo que Dios tiene que sentir dolor en su corazón al ver a Satanás que se rebeló contra él. ¿Entiendes? Igual como Dios siente dolor en su corazón cada vez que nosotros nos rebelamos contra él. Eso es el amor de Dios. Pero así como Dios nos ama, también es un Dios de justicia. Entonces yo no puedo irme, que es el problema de la gente hoy en día. La gente dice, bueno, tú me amas, pero ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, pero mataste a alguien, tienes que ir preso. O sea, eso es lógico, ¿me entiendes? O sea, la gente cree que porque uno ama a una persona no hay consecuencia de sus acciones. Entonces, en la Biblia, Dios es el Dios de los ejércitos y también es el Dios que se humanó y murió por nosotros, por amor a nosotros. Es las dos cosas. Hay otra suave también así, pues esa fue suave. Sí, uno más. ¿Puede un soldado ser obligado a matar? ¿Y cómo puedes superarlo si uno de los mandamientos es no matar? Esa palabrita, oye, habló de los Dabarín, serán los 10 mandamientos, los 10 Dabarín, son 10 palabras en realidad lo que dice en hebreo. Los 10 Dabarín te dicen no matarás. Una de las grandes discusiones teológicas de los rabinos es si es matar a tu prójimo de tu nación o a tu enemigo. Y ahí ya te dije todo con lo que te dije, ya ves. ¿Sí o no? Okay, porque sí. Una cosa es matar a una persona de tu nación, una persona que está viniendo comunes contigo, y una cosa es matar a alguien que te viene a matar. En la Biblia, bíblicamente, hay defensa propia. De hecho, hay leyes sobre defensa propia. La Biblia te dice que si la persona se va corriendo tal y tú lo matas, eres culpable. Pero si estás en el riña y estás en el asunto y lo matas, tú no recibías la pena.
¿Por qué? Porque es un asunto que te estás defendiendo. Entonces, un soldado que va a la guerra, sea porque lo reclutaron, lo forzaron o porque se alistó a la guerra, ese es su trabajo, ese soldado. Ok, sencillo. Pero, si una persona en la guerra tiene que matar y está contra el enemigo, está haciendo un momento de guerra. Por eso es que Eclesiastés 8 te dice, hay tiempo de guerra. También te dice una parte, dice, hay tiempo para matar, hay tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tiene que hacer. Ahora, si un soldado va, agarra su revólver y empieza a disparar a lo loco, eso es diferente. De hecho, hoy en la guerra misma, si un soldado eso, lo meten preso y le causan corte marcial, porque no puede hacer eso. La parte de que si lo hizo, ¿qué hace? Vean el servicio de las 9 de la mañana. Fernando habló de eso, porque fue una de las preguntas de una persona que fue a la guerra de Irak también y que está teniendo pesadillas por lo que ocurrió. Y Fernando habló de eso. Entonces, si quiere más, esa pregunta que usted pregunta, venga a hablar con Fernando. Él fue a la guerra. Él sabe lo que es tener pesadillas también. Entonces, eso tienes que hablarlo con él. De hecho, nosotros vamos a comenzar ahora un grupo para veteranos. Es lo que estamos hablando, bilingüe. Porque sabemos que ustedes a veces tienen pesadillas y tienen cosas y tenemos que darle apoyo espiritual. ¿Ok? Gracias, muchas gracias. Ahora sí, si este tema te tocó tu corazón y eres veterano y tal vez tienes una pregunta que tu amigo quería preguntar, pero no la preguntaron, me puedes preguntar, me puedes hallar aquí en el servicio y podemos platicar un poco. Vamos entonces a entrar. Le invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Oye, muy bien. No hay mayor guerrero que Jesús. ¿Y sabes cómo peleó en la cruz de Calvario? Eso es increíble. Qué guerra tan ilógica, ¿verdad? Por eso que Pablo decía que el evangelio es locura para aquellos que se pierden. Porque no tiene sentido en que Dios se humanó y se hizo como uno de nosotros, por amor a nosotros, y perdió una batalla muriendo por nosotros. Así que te invito que estás aquí, si tienes una necesidad en este momento, quiero invitarte a todos los compañeros de oración, por favor, pónganse más para acá al centro, los que estemos aquí hoy, pónganse aquí al centro. Quiero invitarte a que, por favor, si tú tienes alguna necesidad de oración, que nos dejes orar por ti. Ahora mismo, mientras cantamos esta canción, los próximos minutos, te voy a invitar que pases al frente. Déjanos orar por ti. Queremos orar por tus necesidades. Este grupo de oración ha estado guerreando espiritualmente por ti. Han estado orando ya, reprendiendo a Satanás y haciendo toda la parte espiritual que tiene que hacer para orar por tus necesidades. También, si alguien no conoce a Jesús y quiere recibir a Jesucristo como Salvador, déjame decirte, Jesús peleó la batalla por ti. Dio su vida en la cruz del Calvario, se entregó por completo, derramó su sangre, y lo hermoso es que Jesucristo se dio por completo por mí, y ahí venció a Satanás, muriendo y resucitando, venció a Satanás. Si tú quieres recibir a Jesús hoy como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración conmigo. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, di esta oración conmigo para públicamente decir: tú eres mi Señor. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haberte dado por completo por mí. Hoy te proclamo y te declaro y te sirvo como mi Señor y Rey, como mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.